desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Miguel de la Madrid, al tomar ya a Mexicana de Aviación como del gobierno, él solicita, le pide a don Manuel Sosa de la Vega que regrese como director a la empresa para ayudarla a levantarla. Y entonces el señor don Manuel dijo, sí, cómo no, voy a regresar, pero por favor quiero que lo hagas público, que tú me lo estás solicitando y que va a ser durante tu sexenio, nada más. Y estuvo ese sexenio ahí y volvió a levantar Mexicana, a ser una empresa padre. Sale otra vez don Manuel, entra otro presidente y empieza otra vez para abajo. El regreso de don Manuel Sosa de la Vega en la década de los 80 no fue suficiente. Aquellos 7 años gloriosos en que el número de pasajeros superaba los 8 millones pronto quedaron en el olvido. Durante todo el sexenio de Miguel de la Madrid, el número de pasajeros apenas creció 386,790. Estaba claro, Mexicana estaba estancada. Y para rematar, en 1988 entró en escena el villano favorito del país, don Carlos Salinas de Gortari. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Don Carlos privatizó todo lo que pudo. Teléfonos, bancos, cemento, maíz, perros, y Mexicana de Aviación no fue la excepción. Aprovechando que el gobierno llevaba años sin invertir un peso y el declive de las acciones de la empresa, el gobierno vendió su participación mayoritaria a Grupo Falcón, creado por un grupo de empresarios mexicanos para tomar las riendas de Mexicana. El gobierno conservó solo el 30% de las acciones. Grupo Falcón le dio las gracias a don Manuel Sosa de la Vega, y así empezó el desfile de directivos que no eran más que marionetas. Las decisiones de Mexicana de Aviación ya no se tomaban desde su mítica y milagrosa torre. México es valiente y nunca se ha rajado. Viva la democracia y también la libertad. Ese sentimiento que estoy hablando, ¿no? O sea, ahorita México es México, México, México. La existencia del mexicano sería absurda sin el albur. Próxima estación. Próxima estación. Un atentado contra Luis Donaldo Colosio. Es todo lo que sabemos hasta el momento. Que vivo en este lugar y que me encuentro entre la mierda, pues. Imaginémonos cosas chingonas, carajo. Imaginémonos, échale. Refresco, presidente Peña Fiel. Da el olor a mierda, rompe madres, cabrón. Que lo que pasó con la no tendrá impacto en su historia. De Altavoz Social y Cultural AC y Sonidera Central, esto es Con un tache en la frente, una serie sonora sobre esta experiencia compartida llamada México. Libro 9, Yo soy de Mexicana, segunda parte. En
ese momento la empresa formaba parte del gobierno, pero no era paraestatal propiamente. Toda la regulación de sueldos, las reglas propias de la organización no eran como la de una empresa normal, sino estaban mucho regidas a partir de lo que dictaba el gobierno que se podía hacer. O sea, su presupuesto, todo lo que se hacía, pues era fundamentalmente a partir de lo que el gobierno decidía. En 1989, el gobierno decide vender la empresa y ahí empieza pues la historia ya de Mexicana de Aviación como una empresa privada. Había una figura muy importante en la organización, don Manuel Sosa de la Vega, que fue el director general mucho tiempo y al que todo el mundo quería, y en el 89-90 sale y pues ya prácticamente se vuelve iniciativa privada Mexicana de Aviación. Él junto con los directivos pues hizo posible el crecimiento con lo poco que tenía, porque no era una empresa autosustentable, dependía mucho del gobierno, de lo que decía el gobierno, qué hacer, cómo hacerlo, pero pues ellos con lo que daba el gobierno lo hacían. Ya posteriormente, cuando vienen las crisis de la empresa, de que se necesitan ayudas de los sindicatos para ajustar costos y que la empresa sea rentable, pues entonces ya teníamos que empezar a hacer ideas y ver cómo ajustar los contratos a la realidad de la organización en ese momento. ¿Te has detenido alguna vez a pensar cuál es el mejor trabajo del mundo? El nuestro. ¿Quién más puede llevarte a las nubes? ¿Quién más te puede enseñar dónde duerme el sol? Nosotros. No es un trabajo fácil, pero ¿quién dijo que el mejor trabajo del mundo tenía que serlo? Mexicana, el placer de volar sin límites. Y sin embargo, para la gran familia mexicana no existía turbulencia alguna. Como buen sobrecargo se mantenía en calma para que nadie entrara en pánico. Para aparentar que todo estaba en orden, cambiaron el diseño de la compañía por una imagen más moderna. Pero la turbulencia se volvió más fuerte cuando don Carlos promulgó una ley que sería un parteaguas para la aeronáutica nacional. En 1993, su gobierno permitió que cualquier organización pudiera ser una aerolínea y les otorgaban los permisos que quisieran para operar en las rutas que desearan. Oficialmente nacieron las aerolíneas de bajo costo que, por mucho, tenían peores condiciones que Mexicana, pero por mucho eran más baratas que Mexicana. Esto desestabilizó el mercado de tal forma que todos perdieron grandes cantidades de dinero, incluyendo a las nuevas aerolíneas. Los ríos de champaña, los quesos importados, las carnes frías, los abrigos de mink, los asientos cómodos, el espacio para las piernas, todo desapareció de pronto. El lujo se democratizó. Volar ya no era una experiencia, sino una necesidad en la que te cobraban hasta por respirar. Son situaciones muy, muy fuertes porque además teníamos enfrente a una empresa recién reestructurada, Aeroméxico. Aeronaves de México quiebra en el 89 y se reestructura a partir de un concurso mercantil y se convierte en Aerovías de México. Ellos tenían una situación más favorable en términos de costos laborales porque era una empresa prácticamente reestructurada. En los 90s empiezan ellos prácticamente de cero con sus costos laborales y nosotros traíamos una carga pues antiquísima, ¿no? Nosotros fundados en el 21, pues ya te habrás de imaginar cómo estaban esos contratos. Entonces teníamos como competidores a una aerolínea con costos laborales más favorables en ese momento. Quería fusionar, pero más que nada, en esa época, como era paraestatal, nos obligó todavía a abordar pasaje de Mexicana para Aeroméxico, carga de Mexicana para Aeroméxico. Era dar la preferencia en todos los aspectos para México, desmantelar, para minimizar a Mexicana de Aviación. Yo era personal de confianza de tierra, personal no sindicalizado. Entré a trabajar en 1990 y trabajé 22 años. Sigo contratada, estoy con permiso sin goce de sueldo. Cuando yo entré, había como una crisis, salieron como 12,000 empleados y hubo ahí como un recorte. Cuando yo entré, estaban saliendo y entrando empleados. Crean Grupo Cintra y Cintra tenía las dos, Aeroméxico y Mexicana. La intención era sanearlas y venderlas bien.
En los 90s, pues la empresa estaba bien, la empresa era sana, nos pagaban muy bien, puntual. Sí había, como todas las empresas, hay que optimizar los recursos, o sea, las indicaciones como en toda empresa, ¿no? Pero nunca estuvo en declive. De hecho, Mexicana siempre andaba salvando a Aeroméxico. La que estaba bien fuerte era Mexicana. Y la que andaba ahí en malas, pues de repente Aeroméxico. Entonces, como que ayúdenle. Claro, soy Raúl Félix Pedrosa Peral. Soy ingeniero en sistemas, trabajé para Mexicana. Yo entré el 3 de abril de 1990 y ahí me mandaron a optimizar sistemas a Aeroméxico, porque también estaban bien jodidos allá. Estuve trabajando en Aeroméxico, pero por parte de Mexicana. Esa parte sí me tocó, sí, estuvo fuerte, había mucha resistencia de los de Aeroméxico, nos odiaban, pero muy fuerte. Aunque íbamos a hacerle su trabajo, íbamos a mejorar su trabajo, porque eso fuimos. No, pues nos veían así como, nos odiaban, en serio. Ocultaban información, nos boicoteaban algunos reportes, o sea, no querían que estuviéramos ahí. En Aeroméxico pensamos en cada detalle para que disfrute su viaje desde el principio. Por tercer año logramos Mientras Mexicana lidiaba con sus nuevas hermanas incómodas, don Carlos Salinas de Gortari terminaba su sexenio, dejándonos un regalito debajo del árbol de Navidad. A días de que Ernesto Zedillo tomara la presidencia, el peso mexicano se devaluó de manera descomunal. De un día para otro, el dinero del pueblo mexicano no valía nada. Sabré cumplir cada uno de los compromisos que he contraído con los mexicanos a lo largo y a lo ancho del país. Trabajaré por ese México que nos legaron nuestros padres, por ese México que hoy suma nuestras voluntades, por ese México que debemos a nuestros hijos. ¡Que viva México! Mexicana tuvo que deshacerse de aviones y el panorama era tan malo que todos los sindicatos publicaron una carta en distintos periódicos diciendo que, para apoyar a la compañía, darían una prórroga al aumento salarial que se tenía que hacer por ley. Imagínense, yo ni cobré pensión para apoyar la causa, pero no fue suficiente. En 1995, Mexicana entró en números rojos. El gobierno de Ernesto Zedillo creó entonces la Corporación Internacional de Transporte Aéreo, o Cintra para los cuates, para rescatar a decenas de empresas que estaban en quiebra. Sí, no me enorgullece, pero tengo que decir que Mexicana está en esa lista negra llamada el FOBAPROA. Cintra no solo absorbió a Mexicana, sino también a Aeroméxico, con el fin de operar ambas compañías, sanearlas y venderlas luego por separado. Oficialmente, Mexicana era una empresa 100% privada, aunque fuera solo en el papel. La mayor parte de la gente mexicana es muy institucional. Lo primero que pensaba es en ver el bien de la empresa. 95 fue una de las primeras crisis. El director general era el ingeniero Javier Jiménez Espriu, que estaba en el equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador. Una persona que nos integró bien, que nos supo consolidar, que armó un grupo de trabajo con gente valiosa de todas las áreas para una reestructura, la primera reestructura que se dio. En esa ocasión me di cuenta de que la gente era muy institucional, que lo que quería era el bien de Mexicana, no el bien de las personas. Y evidentemente, pues hay en esas reestructuras, hay soldados caídos, como se dice, ¿no? Pero es por el bien común de la organización. La segunda crisis se da siendo director general el licenciado Fernando Flores, que incluso a los aviones les puso frases como no que no, frases muy, muy simbólicas de lo que se pudo hacer en ese momento para rescatar a la compañía. En cuanto a la administración, eso pues no fue una buena administradora. Ahí fue cuando crearon programas que, pues yo digo que para mí eso fue lo que llevó a traste a Mexicana de Aviación. No tanto las malas administraciones, no tanto los malos negocios que hicieron con ellas, sino que hubo gastos que eran onerosos e inútiles. No eran
algo que tenía que hacerse, pues. Fue algo que quisieron hacer y costó muchos millones a Mexicana de Aviación. Hicieron programas de recompensas. Una mente brillante de arriba se le ocurrió premiar a las agencias de viajes que más boletos vendían. ¿Cómo lo hacían? Pues por cada boleto les daban un cierto puntaje. Y había premios de televisiones, lavadoras, refrigeradores, premios grandes, viajes, por supuesto. Y tenían un costo en puntos. Entonces las agencias empezaron a vender todos, mágicamente, a vender todas las agencias. Aparentemente era un plan exitoso. Pero después nos dimos cuenta que lo que hacían era meter todo como venta, cobraban el premio y luego hacían las devoluciones. Entonces todo ese dinero se perdió. Y fueron una millonada. El estacionamiento ahí de la torre, que era muy grande, estaba lleno de electrodomésticos y todo eso. Nada más veías a los agentes llevar camionetas para ver todos sus premios. Y fue dinero inútil, que no le redituó para nada a Mexicana de Aviación. Y el último gran gasto que vimos fue cuando compraron los Airbus A320. Era un avión más compacto, más amplio, pero con menos oneroso, menos gasto. Era más rápido, más cómodo. Y Mexicana rentó, compró algunos aviones de esos. Y para hacer la presentación de ese avión, hicieron un dispendio, pero criminal. Invitaban a todos los periodistas a conciertos. Contrataban a Juan Gabriel, que estaba en su mejor época. Hicieron no sé cuántos conciertos, pero eran casi un mes de conciertos, para invitar a todos, los dueños de las agencias, los dueños de los bancos, a los periodistas. Hacían así, y con coctelería fina, y bocadillos y todo eso. Y fue mucho dinero que se gastó ahí. Eso es para los grandes ejecutivos. También contrataron a Mijares, creo, a Manuel, puro artista muy famoso que no cobraba 2 pesos, ¿verdad?, por sus presentaciones. Y empezaron así a dispensar, porque en cada presentación, cada concierto, pues daban bebida y comida. Entonces no sé cuánto gastaron, pero ahí fue otro golpe para la economía y la estabilidad mexicana. Es que volvió a intervenir el gobierno. Y bueno, yo te puedo hablar desde la parte que yo conozco como ejecutivo, porque yo llegué a ser director de la empresa. Entonces intervenía mucho en esos procesos y pues la idea era hacer una sola aerolínea. Nunca fue viable mantener 2 aerolíneas en el país, de la magnitud que eran ambas. Y la historia ha sido muy consistente. Trató de ocupar el espacio Interjet y no funcionó tampoco. Se trató de hacer una sola aerolínea, Aeronacional. Ya el plan de negocio estaba muy bien hecho para que Mexicana se dedicara a todo el tema nacional y Aeroméxico a todo lo que fuera internacional, pero al final los contratos colectivos desvirtuaban todo, porque con qué condiciones de trabajo iban a volar los pilotos, los de Aeroméxico, los de Mexicana. Entonces eso lo complicaba mucho. Lo complicó al grado de hacer la venta por separado. Aeroméxico con Citibanamex y Mexicana con Posadas. En Mexicana estamos cambiando para ti. Trabajamos día a día porque sabemos la importancia de tu tiempo y comodidad, ofreciéndote mucho más, como nuevas salas de documentación con mostradores express para una atención más ágil, la nueva Mexicana Elite Class, aviones con nuevos asientos cama para volar cómodamente a destinos como Londres, Madrid o Sao Paulo, nuevos menús y cava de vinos exclusivos y el totalmente nuevo programa de lealtad Mexicana Go, para que vueles cuando quieras y recibas increíbles beneficios alrededor del mundo. Y ahora en Guadalajara, 2 grandes noticias más. La Terminal Elite, donde puedes documentar y esperar con gran comodidad la salida de tu vuelo. Y el lanzamiento de nuestra nueva aerolínea Mexicana Link, que hoy ya cuenta con 4 destinos en vuelo directo: Monterrey, Puerto Vallarta, Puebla y Veracruz. Y próximamente más destinos. Mexicana Link cuenta con una flota de modernos, silenciosos y eficientes aviones Bombardier de última generación, para que vueles con la mayor comodidad. Mexicana, vuela en lo más alto. El inicio del milenio no nos recibió de la mejor manera. Con los años, los números se volvieron más rojos, y pese al rescate sedillista, el futuro más oscuro.
Si el villano favorito de México es Carlos Salinas de Gortari, el de Mexicana de Aviación se llama Gastón Azcárraga Andrade, presidente de Grupo Posadas, un hotelero dueño de Fiesta Americana y Fiesta Inn. En diciembre de 2005, Grupo Posadas llegó de la mano de los gobiernos de la transición para adquirir Mexicana por la módica cantidad de $165.5 millones. La operación incluyó la asunción de pasivos por $294 millones y arrendamientos de aviones que implicaban otros $997 millones. Al final, la operación fue de $1,456 millones. Gastón Azcárraga tomó los controles con la promesa de una buena ruta. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, por los pobres y marginados de este país, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Pese a la crisis, la gran familia mexicana se mantenía optimista y segura. Los primeros años, los trabajadores lograron cerrar convenios con sus 3 sindicatos y el personal de confianza. Pero todo era una ilusión. Llegó el 2008 y el mundo entró en su peor crisis desde la Gran Depresión, gracias al estallido de la burbuja inmobiliaria de los gringos. A todos sus males, Mexicana tuvo que sumar el alto precio de la turbocina. Nadie advertía que la compañía iba en picada y el país no iba mejor. En 2009, por la emergencia por la influenza H1N1, Felipe Calderón decretó una cuarentena de 2 semanas. 231 personas fallecieron a causa de la influenza. Mexicana se sumaría a ellos pronto. ¿Qué hago todos los días desde que me conoces, Vodka? ¿Robar, cantar, comprar políticos? No, darle la madre a México. Vodka Chico y Ratón Azcárraga en darle la madre a México. ¿Y ahora cómo destruimos al país? Lo primero, Vodka, es cobrarle al presidente del cambio. Le pediremos Mexicana de Aviación. ¿Y para qué, Gastón? Mi plan es mandar a Mexicana a un nuevo destino, Vodka. Entonces, ¿qué hizo Fox? Como el Gastón Azcárraga intervino en su campaña política, como gratitud, a 3 o 4 días antes de que terminara, o una semana, le vende a Mexicana, entre comillas, y Mexicana tenía, un ejemplo, si cada avión era de $85 millones, y nada más pagó $160 millones, se hizo dueño de una empresa que tenía 70 aviones de propiedad con 40 aviones rentables, de renta. Entonces, ¿de qué magnitud saqueó a Mexicana? Mira, al principio fue muy bien recibido porque siempre el estar en una empresa de gobierno, tienes un apoyo económico, pero no el suficiente. Siempre hay restricciones, entras como que un poquito al círculo burocrático, no totalmente, pero sí se siente que no estás en una empresa 100% privada, ¿no? Entonces, cuando dicen que entra los Azcárraga, Grupo Posadas, para nosotros fue de, wow, qué bien, ¿no? A lo mejor ahorita vamos a poder despegar muchas cosas que teníamos ahí que no se autorizaban, pues porque la misma dinámica gubernamental no lo permitía. Y había otras personas que estaban un poco pesimistas, fatalistas, por así decirlo, y que cuando, bueno, ya pasa todo lo que pasó, pues si nos decían, ya ven, se los dijimos, ¿no? Gastón hace un saqueo de divisas y empieza a abrir sucursales porque era el dueño de Grupos Posada, de los hoteles. Sí, hoteles.
entre otras empresas, pero esa era la básica, y empieza de repente a haber inauguración de hotel en Buenos Aires, en Río de Janeiro, todo con dinero de Mexicana. Gastón Azcárraga era hotelero, era dueño del Hotel Fiesta Americana que está en Reforma. Ahí se hospedó durante la campaña Vicente Fox, le ayudó a Fox durante la campaña. En pago, Fox le entrega la empresa pública mexicana de aviación. Digo le entrega porque en una subasta o en una licitación amañada, supuestamente paga $160 millones por Mexicana. Lo que le sucede a Mexicana fue un fraude maquilado y planeado malicioso por mucho tiempo. Mexicana reportaba números negros, incluso algo muy incoherente es 8 meses antes de que cerrara operaciones, una compañía que contaba con 8,500 empleados reportaba ganancias y, como usted bien dice, la empezaron a desmantelar porque era un fraude planeado, en contubernio, sí con Azcárraga, que era el que daba la cara, pero era un grupo que estaba ahí, no nada más era Azcárraga, y avalado por el mismo gobierno. Hay gente que dice que qué compañías se favorecen con la caída de Mexicana de Aviación, se le echa la culpa pues a Aeroméxico obviamente, pero no se menciona que el mismo gobierno le dio varios slots. Slot quiere decir la concesión de la ruta de un punto a otro. Por ejemplo, un México-Montreal, un México-Toronto, un México-Nueva York. Esas se las dieron negociadas a los Estados Unidos, a las compañías americanas y a compañías canadienses. Entonces entra Gastón Azcárraga y ahí empieza el declive de la empresa. Empezó a haber malos manejos en el sentido de que empezó a haber problemas económicos para la empresa. En 2009 se pidió un préstamo porque ya estaban en problemas la empresa. Se vendió la flota de autos, se vendió la torre de Mexicana, se empezaron a vender los activos. Y ya los sindicatos y todo se empezaba a notar que había problemas económicos. Se tomó una administración de austeridad en la que pues se ahorraba todo, se ahorraba papel, se ahorraban situaciones porque estábamos como en administración de quiebra. El primer aviso es cuando ya empiezan a recortarse las prestaciones, cuando empiezan a quitarse los beneficios y siempre los más afectados es la gente de operación, en este caso siempre son los pilotos y sobrecargos, por cuestión de los viáticos, por cuestión de los sueldos que a veces los sienten muy altos para la media de las profesiones. En realidad los sueldos de pilotos a nivel mundial son altos, entonces siempre había el no estar fuera del mercado, por así decirlo, independientemente de que la oferta de trabajo de pilotos pues era baja. ¿Y cómo lo vamos a hacer, jefecito? Primero, vamos a comprar Mexicana con todo y su torre. La torre la venderemos y luego se la rentamos a ellos mismos carísima. Después, vamos a convertir su departamento de reservaciones en el de Grupo Posada. ¡Ay, qué listo eres, Azcárraga! Luego, vamos a crear aerolíneas directas a mis hoteles, Bosky. Las llamaré Click y Link. Y así vamos destruyendo el turismo y haciendo aerolíneas directas a mis hoteles. ¿Y si nos cachan, ratón? Pues le echamos la culpa a los pilotos, a los trabajadores, a la crisis, a todos. El avión no pudo más. No hubo ahorros que valieran. Y el milagro no llegó. El 2 de agosto de 2010, Mexicana de Aviación paró operaciones y presentó una solicitud de concurso mercantil. Yo estaba ahí en la sala de consejo en el piso 30 cuando se tomó esa decisión. Estaba el comité directivo y pues prácticamente nos llamaron para eso. Y se aceleró todo porque empezamos a dejar pagar rentas. Nos empezaron a detener aviones en Canadá. O sea, los aviones que rentábamos eran canadienses y allá los arrendadores los empezaron a retener los aviones. Fue prácticamente como decir o paras o pagas o a ver cómo le haces. Incluso hubo problemas con las tripulaciones de vuelo porque estaban retenidos los vuelos y no tenían manera de regresar. O sea, más bien retenidos los aviones.
Entonces fue como acelerarlo nada más. Se quería tomar la decisión, seguimos volando así, seguimos volando en México, recuperamos algo, no, y van para abajo los aviones. 3 semanas después, el 28 de agosto a las 14:15 horas, la tripulación y 124 pasajeros cruzaron la puerta 19D de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez en el Distrito Federal. Subieron al avión Airbus 319 con matrícula A319XA-MXI. El capitán Walter Soria anunció que el vuelo MX-886 con destino a Toronto estaba listo para su despegue. En 5 horas llegarían a su destino y les esperaría un día soleado, sin una sola nube. Era el último vuelo de Mexicana de Aviación. Durante todo el vuelo. Todos los equipos electrónicos a partir de este momento y hasta nuevo aviso deberán permanecer apagados. Le recordamos que todos los vuelos de Mexicana son de no fumar. Gracias por su atención. Todos en Mexicana le deseamos un feliz viaje, agradeciendo su preferencia por volar con nosotros. Mexicana, la primera siempre será la primera. Hay noches en las que sueño que yo fui el capitán elegido para ese último vuelo. Enciendo los controles, prenden las turbinas y despegamos. Dirijo el avión a cada una de las casas de mis compañeros de trabajo y pronuncio las siguientes palabras que retumban en los cielos. En las buenas y en las malas, Mexicana siempre será la primera. Al llegar a la torre de Mexicana, despierto agitado, sudoroso. Era un sueño convertido en pesadilla. ...2010 es la fecha en que se bajan los aviones. Nosotros interveníamos, te reitero, en las revisiones de contrato con los sindicatos, porque sí había procesos de revisión de contrato muy álgidos que nos llevaban al límite de que la presión por parte de los líderes sindicales era: me voy a huelga. Entonces, pues nosotros dentro de nuestro war room identificábamos qué pasa si nos vamos a huelga, qué pasa si se bajan los aviones. No es muy sencillo decir se bajan los aviones y después pues ya los volvemos a echar a andar. Es todo un proceso muy complejo. Nomás para darte una idea, cuando se cierra el aeropuerto por clima, te tardas 7 días en recuperar todo tu proceso operativo, porque tienes tripulaciones de vuelo, tienes a los aviones que ya tienes programados para volar cuándo, dónde y cómo. Tienen su ciclo, los motores de los aviones tienen su ciclo, las tripulaciones tienen sus jornadas. Entonces, todo eso se tiene que reacomodar y se llevan hasta 7 días. Entonces, en ese sentido, pues sí, ya cuando se baja la cortina, empiezas tú a visualizar que iba a ser muy difícil el regreso de la empresa. En donde paran las operaciones y entonces todo empieza a complicarse. Ponemos estaciones en paro, pero temporal, pensando que iba a regresar. Después nos empiezan a decir, no, pues esta ya no va a regresar, esta ya no va a regresar, esta ya tampoco. Vas manteniendo la fe, la esperanza, y creo que la intención también estaba ahí de que Mexicana regresara, de que Mexicana resurgiera. Y hubo muchas negociaciones, hubo mucho esfuerzo por muchas partes, algunas más que otras, para que Mexicana siguiera adelante, Mexicana volviera a renacer, aunque fuera con menos estaciones. Y así se fue achicando. Y Los Ángeles fue la última, por su importancia. En Los Ángeles estábamos las oficinas
corporativas de Estados Unidos y Canadá. Ya para entonces Europa pues ya había terminado. Y bueno, en nuestras oficinas centrales, al final del camino éramos, ¿qué les puedo decir? A lo mejor 10, 12 empleados trabajando, manteniendo toda esa situación, que si regresa, que si no regresa, que se cierra, que no se cierra, que se abre, que no se abre, que se paga, que no se paga. Bueno, sí, lo que pasa es que la situación es muy cambiante en el mercado, lo tenemos que entender. Y sí, hubo empresas que tuvieron que cerrar. Nos empezaron a quitar prestaciones, obviamente, porque así lo meritaba en su momento. Y así fuimos avanzando, pero teníamos que entender el entorno socioeconómico que había en todos lados. De hecho, los grandes intelectuales de aviación tienen pronosticado a un futuro que nada más va a haber unas pocas compañías a nivel mundial, globales, y todas las demás van a ser pequeñas alimentadoras. Entonces, sí, teníamos que ir entendiendo cómo iba cambiando el mercado y que nos iba quitando prestaciones. Sin embargo, seguíamos firmes, porque Mexicana levantaba la frente, y de veras la gente muy profesional. Bueno, de hecho, no sé si ustedes lo sabían, pero antes de que parara Operaciones Mexicana, estuvimos 2 meses laborando todos, me refiero a todos, sin salario. Eso ya quiere decir que trae uno más que la camiseta más que puesta. Si culpo a alguien es al mercado. A ver, es muy sencillo. Bueno, parece sencillo, ¿no? No hay mercado para 2 aerolíneas de ese tamaño. No iba a haber, no hay manera. Entonces, la estructura de costos de una aerolínea es muy fuerte. Yo les decía ahorita, la turbocina, la variabilidad en el dólar te pega si sube y te pega si baja, porque gran parte de tus insumos los pagas en dólares, las rentas las pagas en dólares. Si sube, pues ya te imaginas cómo se te elevan los costos. Si baja, pues entonces por el contrario los ingresos se te reducen, porque tú vendes muchos boletos en dólares. Entonces si tú vendes más barato, no te daban los costos para poder, y no estoy hablando de los costos laborales, eso es, reitero, es el 15% de los costos, es nada. Si tú le pegas el 50% de esos costos, pues nada más vas a tener una mejora en esos costos de 7 puntos porcentuales. Yo te hablo de otras cosas, miles, muchas, y es bien complicado. Y por eso se fueron dando crisis tras crisis. No da el mercado para 2 aerolíneas, no daba en ese momento. El gobierno soltó, El gobierno, cuando ya no se pudo hacer lo de Aeronacional, dijo, háganse bolas ustedes 2. Yo ya no intervengo, porque el gobierno iba a apoyar a hacer una sola aerolínea. Y como vio que no nos pusimos de acuerdo, dijo, ahí está, ustedes solitos. Va a ganar el que tenga mejor desempeño. Y así fue. Gastón huyó en jet privado hacia Texas con las maletas llenas de dinero y el rencor de miles de trabajadores a cuestas. Dejó la torre de Mexicana asegurando que nunca volvería a subirse a un avión. Quienes estuvieron ahí juran que sabía que siempre tendría que cargar con el peso, quizá injusto, de haber aniquilado no a una aerolínea, sino a la gran familia mexicana de aviación. Hizo desaparecer el departamento de mantenimiento que tenía Mexicana de Aviación y creó una empresa de mantenimiento a la que Mexicana le compra el servicio correspondiente. Cerró su departamento de reservaciones y creó una empresa que hace las reservaciones. Mexicana era dueña del gran edificio en la calle de Xola, la gran torre de Xola y Adolfo Prieto. Se creó una empresa que es la dueña de ese edificio, a la que Mexicana le paga renta. Entonces, ha administrado la aerolínea de tal manera que sus costos se han elevado para beneficio del propio grupo y perjuicio de la aerolínea. Debe darnos vergüenza. Y la crisis financiera de Mexicana se provocó porque cuando bajó la demanda, rentaron más aviones en lugar de quitarlos. Otra vez, empresas pobres y empresarios ricos. En este sentido, pues, transferir los activos de Mexicana de Aviación a otras empresas del mismo grupo
o empresarial y luego decir que la empresa está en quiebra o que tiene que hacerse reajustes graves y drásticos en los salarios de los trabajadores, nos parece que puede prefigurar un escenario de quiebra ficticia. Se denuncia a Azcárraga por malos manejos, se va a Estados Unidos, se lleva todo. Los créditos, se pidieron créditos que no se pagaron, que no sabemos en qué se usaron. Se vendió la flota de coches, se vendió la torre, se vendieron activos y ya nada más quedó el pasivo laboral. Los sindicatos demandaron al Consejo de Administración y había órdenes de aprehensión, pero Azcárraga se fue a Estados Unidos. Había demanda contra de él y el cuerpo administrativo se fueron. Pues fue un proceso muy difícil. Lamentablemente, cuando estás a la cabeza de recursos humanos, te vuelves un poquito el villano de la película, pero al mismo tiempo tienes la oportunidad de demostrar la parte humana y de vivir la parte humana, porque tú eres el que das la mala noticia a las personas. Dices, pues se va a cerrar la estación y pues ya no vas a trabajar más aquí. Hay personas que lo reciben con mucha claridad, con mucho entendimiento, pero hay otras que no. Yo creo que cada persona reaccionó a ese punto de acuerdo a la relación que tenía con Mexicana de Aviación. Para muchas gentes, Mexicana era su vida. Toda su vida, era su único trabajo, era Mexicana. Sienten como que termina su vida. Y pues uno lo vive y uno lo ve. Entonces eso lo hace todavía más, no sé, es una experiencia muy difícil. Ir viendo cómo todo se fue haciendo más pequeño, se fueron cerrando estaciones acá, estaciones allá, otra acá. Y él le debe al gobierno que precisamente ya es meter otro renglón que tristemente está la política en ese aspecto, porque también ignoran muchos que hubo inversionistas, pero en el caso de mi hija que sí vivió esa etapa, empiezan a desquebrajar la lucha que hicimos, los beneficios de las cláusulas del contrato, lo hicieron pedazos, así como hicieron pedazos del artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, lo rompieron, empiezan a hacer todo ese triste, que dijera, decadencia obrera o de derechos laborales. O sea, todo se vino abajo en el país y le toca a Mexicana, le toca al personal de Mexicana. Se endroga, saquea, le dio préstamos Nacional Financiera, otros bancos. Entonces, a la hora de que él declara comercialmente la quiebra, Azcárraga, sí, pues malamente el gobierno permite que le paguen a los deudores cuando la ley dice: antes de quebrar, primero liquida a tu personal. La realidad es que él compró una empresa bastante dañada, lastimada. No sé cuánto habrá pagado por ella, pero lo que haya pagado por ella, así se la hayan regalado, no se podía hacer magia, literalmente. Te digo, no se podía hacer. Hubo un momento en las negociaciones, antes de bajar la cortina, que se le ofreció a los sindicatos la marca, el uso de la marca, la operación de la empresa. Se les dijo: ustedes llévenla. Un sindicato no está armado para administrar una empresa. Hace 3-4 años, que incluso yo estuve ahí también trabajando un poco con la gente Mexicana en la formación de una supuesta cooperativa. Muy difícil poner de acuerdo tantos intereses. Todo el mundo quiere intervenir y una cooperativa no te limita. Todos los cooperativistas tienen voz y voto. Entonces, para organizar, administrar una aerolínea es muy complicado. Y no se pudo. Y no pudieron armar una cooperativa. Antes de que se armara la recuperación de Mexicana por parte del gobierno federal, se trató de hacer la cooperativa. No se pudo. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Mexicana de Aviación quedó a la deriva.
Nadie estaba al mando, pero la gran familia mexicana se negó a dejarla morir. Ante el desdén de Felipe Calderón, en 2010, Grupo Industrial Omega y Grupo Arizan, empresas dedicadas a los bienes raíces, crearon Tenedora K para comprar el 95% de las acciones de Mexicana de Aviación. A cambio de 1,000 miserables pesos, se les entregó una deuda de cientos de millones de dólares y el destino de más de 8,000 empleados. Tenedora K trajo una nueva promesa para los trabajadores de Mexicana. Pronto sabrían que el plan iba en sentido contrario. Tenedora K lo que iba a hacer era tratar de restablecer. Se tenía como planeado hacer una liquidación a los empleados y recontratar a unos cuantos. De hecho, sí hubo toda una logística formal para rehacer contratos más delgados, porque por la antigüedad de la empresa, pues los contratos de los sindicatos se fueron haciendo más grandes, porque cada año había revisión de contractual. Se fue haciendo más grande. Entonces llega el momento en que ya tienes unos contratotes, ¿no? Entonces se pretendía hacer como liquidaciones técnicas, recontratar a menor sueldo y liquidar como la ley. Pero pues al final, ya estando toda la logística, sedes para entrega de contratos, liquidaciones, cheques impresos, al siguiente día anuncian que se iba a suspensión de pagos la empresa y se detiene todo. A nombre de los 3 sindicatos, le lanzo este reto a Azcárraga: que salga, baje y nos explique lo que hizo con nuestras empresas. ¡No tiene huevos! Participaron en este episodio Carmen Ortiz, Luis Arturo Flores, Jesús Reyes, Víctor Castro, Claudia Gama, Raúl Pedrosa, Laura Fuentes, Jorge Brown y Lourdes Richter. Con un tache en la frente es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural AC. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho. Gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en patreon.com/todo menos miedo. O si deseas hacer un donativo deducible de impuestos, escríbenos a altavoz.ac@gmail.com. Idea original, Benjamín E. Morales. Producción, Benjamín E. Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción ejecutiva, Vuelo de Grulla, Manuel Gilantón, Margarita Moreno, Cecilia Pérez, Daba para Más, Edrev, Marcovian, Erwin Osberto Flores y Elena CDMX. Guión original, Benjamín E. Morales, Santiago Ruiz y Gabriela Astorga. Diseño sonoro, Jorge Mendoza y Benjamín E. Morales. Edición, Jorge Mendoza y Sebastián Morales. Música original, Jorge Mendoza. Diseño gráfico, María René Cantú. Locución, Julián Cicero. Agradecemos la colaboración de la gran familia mexicana para la realización de este episodio. En este episodio se utilizó material de archivo de Compañía Mexicana de Aviación y del Gobierno de la República. Agradecemos a nuestros Patreons: Analí Zárraga, Mariana Rodríguez, León HG, Lee, Moringa, Arturo Solís, Osvaldo Cornejo, Antonio, Adrián Borlango, R. del Niño Jesús, Noemí Aragón, Natia Mezcua, Diana Romero, Jair Orozco, Media Luna, Y, Gabriela Astorga, Jonathan Santos, Lau Baneco, Chiquitillo, Diego Echeverría, El Indio Ladino, Alfonso de la Rosa, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Juanga, Sello Paello, Iván Said, Daba para Más, Manuel Gilantón, Cecilia Pérez, Iracusne Incierte, Juana, Mariana Gómez, Marcovian, Aleida Savi, Edith AM, Erwin Osberto Flores, Néstor Gelipe, Sebastián Morales,
Amaranta Cabrera, Felipe Bracho, Tremendo Guanajo, Elena CDMX, Diablo Saiyajin y Juan José Sánchez. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial, siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos. Bueno, pues que el día que yo iba a hacer mi examen para entrar a Mexicana fue el terremoto del 85. Entonces se tuvo que posponer. Pero trabajé 10 años y me gustó mucho. Alguna vez estuve en compras y a veces hacían falta algunas cosas para el avión y nos quedábamos hasta las 12 de la noche a trabajar para conseguirlas. Y bueno, era presión, pero era algo padrísimo. Bueno, yo participaba en la brigada contra incendios y era muy motivante subir al helipuerto y estar esperando ahí para que nos instruyeran para apagar el fuego en caso de que eso es súper emocionante. Una de ellas es que tuve la osadía de jugarle una broma pesada a un jefe. Ok. Ahí la dejo. Sí, hubo turbulencias muy, muy fuertes, donde bajó el pasaje y las sobrecargos todas golpeadas, de llegar a ambulancia, O sea, no creas que cualquier cosa, llegar golpeadas realmente, ¿no? Eso sí lo llegué a ver, a mí me tocó turbulencias fuertes, pero no tanto. Me llegó a tocar la emergencia de que tronó un motor que venía a la derecha del avión. Veníamos de Miami y en el momento que explotó la turbina, pues el avión, pues todo se balanceó. Te comento que venía Juan Gabriel, que se me hizo una persona excelente, la verdad, muy amable, muy atento. Y en el avión en el que explotó la turbina, venía Juan Gabriel. Sí, venía Juan Gabriel. Y desde que subió, muy amable, ¿no? Y pues ya sabes, ¿no? Que, oye, más champancito y más y vinito y bla, bla. Y cuando sucede eso, pues vemos la luz de los pilotos que nos llaman y pues obviamente algo pasó, ¿no? Córrele. Y nos dice, tronó una turbina, por favor den el anuncio de emergencia de que vamos a regresar y que vamos a aterrizar en Cozumel, que era en ese momento la ciudad más cercana para aterrizar, y que diéramos el anuncio, ¿no? También nos capacitaban para dar un anuncio donde la gente no se espantara, ¿no? Porque sí, dar un anuncio de esos y cuando sintieron que el avión... ¿Cómo anunciaban que había estallado una turbina? No les decía. Para que nadie se asustara. No, obviamente no les decíamos, ¿sabes qué? Ya se va a caer la turbina y adiós. No. Justo en conocerlos. No, decíamos que había habido algún desperfecto, pero que no había problema, que íbamos a recoger pues lo que ya habíamos dado, ¿no? Que las personas se tenían que quitar cosas cortapunzantes, sus zapatos, la posición de impacto. Pero cuando decíamos ya posición de impacto era cuando, ¿no? Porque ya ves que cuando subían nosotros dábamos ciertas instrucciones de salidas de emergencia, que eso era de rutina. Pero ya en ese tipo de situaciones, pues sí, la gente se puso a llorar, otros rezaban, otros se reían, entonces era un relajo. Y me acuerdo que Juan Gabriel me jalaba y me decía, fue una turbina, yo tengo muy buen oído, fue una turbina. Y le dije... Pues, por ahí andas, pero todo va a estar bien. No, ¿cómo crees? Que no sé qué. Entonces, sí, ya afortunadamente, venía un muy buen capitán, mis respetos. ¿Puedo decir el nombre del capitán? Claro. Por favor, pues venía Sergio Fischer. Excelente piloto, la verdad. Y pues él aterrizó ya el avión, todo en orden. Y pues ya cuando bajamos, pues de ahí, pues ya me quedé con Juan Gabriel, la plática, muy amable. No tenía la voz que normalmente
oías en sus entrevistas. No, era una voz muy apacible, muy padre, la verdad. Y pues ya sabes, hice cierta amistad con él y me invitaba a sus shows que en esa época las daba en el patio.